Una de las cosas más fascinantes que ofrece la comunicación con veteranos de todo el mundo son las historias. No las que se imprimen en los libros de texto ni las que filman en los blockbusters de Hollywood, sino las verdaderas, vivas, a menudo silenciosas historias que se cuentan alrededor de una mesa, después del tercer trago, cuando ya no tiene sentido fingir que todo fue normal. A lo largo de los años de trabajo he recibido cientos de cartas, de América del Norte y del Sur, de Europa, del Medio Oriente, de Asia e incluso de varios países africanos. Soldados, oficiales, sargentos, médicos, exploradores, todos ellos me escribieron, y cada vez notaba lo mismo, a pesar de todas las diferencias de idioma, religión, color de piel y nacionalidad. Los militares son asombrosamente similares entre sí. Siéntalos a todos en una misma mesa, y en 5 minutos ya estarán riéndose de los mismos chistes, quejándose de los mismos superiores y contando las mismas historias sobre lo extraño, lo inexplicable, sobre lo que vieron con sus propios ojos en la oscuridad pero de lo que nunca hablan ante extraños. Entre todas esas cartas, una ocupa un lugar especial en mi memoria, la de un soldado explorador filipino que servía en una unidad de Rangers. Me escribió sobre una criatura llamada Aswang, o Asuban, como se pronuncia más frecuentemente en el pueblo. Esta palabra se convirtió en mi primera introducción a toda una capa del folclore filipino que, como pronto descubrí, ocupa en la vida de los filipinos comunes exactamente el mismo lugar que las historias sobre los skinwalkers para los estadounidenses, las leyendas sobre vampiros para los europeos del este, o las tradiciones sobre la Llorona para los latinoamericanos. Esto no son simplemente cuentos de miedo para niños. Es algo más profundo. Algo en lo que la gente cree de verdad. En la tradición popular de Filipinas, el aswang no es una criatura específica con una apariencia claramente definida. Es más bien un concepto general que une toda una clase de seres sobrenaturales. Todos ellos comparten una característica, de día se ocultan entre los humanos, adoptando apariencia humana, la de un vecino, un comerciante, una anciana tranquila en el borde del pueblo. Nadie lo sospecha. Nadie desconfía. Pero en cuanto el sol se pone tras el horizonte y la jungla se sumerge en esa oscuridad tropical especial, húmeda, casi palpable, se transforman. Cazan. Sus víctimas son los niños, los recién nacidos, las mujeres embarazadas, los enfermos y los solitarios. Tras ellos quedan cunas vacías, sangre bebida, vientres desgarrados y muertes que ninguna enfermedad puede explicar. La palabra, aswang, también se usa como término general para designar fantasmas, espectros y seres demoníacos, una especie de concepto paraguas para todo lo oscuro e inexplicable en el mundo nocturno de Filipinas. Después de que publiqué el primer episodio dedicado a las historias sobre el aswang, me escribió mi amigo del ejército Nick Horton, quien dirige el maravilloso proyecto llamado Tales from the Great Square. Nick se dedica a recopilar y preservar historias de militares, esas narrativas informales que nunca aparecen en ningún informe oficial ni en ningún parte. En sus archivos encontró un material completamente especial, un relato manuscrito que transcribió y sistematizó aproximadamente en 2021. Fue escrito por un militar estadounidense desconocido al que llamaremos simplemente David. Y esta es precisamente la historia que quiero contarles hoy. David era artillero. Detrás de él quedaba un duro tour en Irak, largos meses en una pequeña base de fuego literalmente en medio de ningún lugar, un puñado de obuses autopropulsados M109, algunos operadores de fuerzas especiales cerca, unidades aliadas kurdas en las inmediaciones, e interminables misiones de fuego, desde el amanecer hasta el anochecer, día tras día. David escribió que después de todo eso aún se sorprende de que su audición haya sobrevivido. Cuando durante semanas trabajas junto a piezas de artillería, cuando cada disparo sacude la caja torácica y durante unos segundos apaga todo el resto del mundo, eso deja huella. No solo en los oídos. En todo el cuerpo. En la cabeza. Después de que su unidad regresó de la rotación, David obtuvo permiso y decidió invertirlo en algo completamente diferente. No un resort de playa en Tailandia, no el ruidoso Las Vegas, voló a Filipinas para visitar a unos familiares. Allí le esperaba su primo Juan. Estos dos hombres eran sorprendentemente similares, no solo en apariencia, sino también en destino. Juan también servía. Era soldado del ejército filipino y también trabajaba como artillero.
Dos primos, dos ejércitos, dos extremos opuestos del mundo, pero la misma profesión. Cuando se encontraron en el aeropuerto, tenían de qué hablar incluso antes de llegar a recoger el equipaje. Juan estaba orgulloso de mostrar a su primo americano el lugar donde servía. Lo llevó a recorrer el territorio de la base, los barracones, los almacenes, las áreas de entrenamiento. Luego entraron en la armería, donde Juan presentó al visitante a sus compañeros de servicio. Entre ellos estaba el comandante de la unidad, el capitán Cangles, un hombre reservado, parco en palabras, con esa postura militar particular que habla de años de servicio más que cualquier condecoración en el pecho. Fue entonces cuando David notó la fotografía. Estaba enmarcada y colgaba en la pared del barracón, a primera vista, una instantánea de grupo sin nada llamativo. 6 soldados de pie en fila frente a una pared. En el centro, un oficial joven que David luego identificó como Cangles, pero entonces todavía con el rango de teniente. A la derecha de la formación estaba Juan. Pero no eran los propios soldados los que captaban la mirada. Detrás de ellos, clavado en la pared, había algo enorme y oscuro. David no entendió de inmediato qué era aquello. Luego miró más detenidamente. Era un ala gigante, gris oscuro, casi negra. Estaba cubierta de pelo áspero, rígido, erizado, parecido al de un perro, pero mucho más oscuro. La propia forma del ala recordaba a la de un murciélago, pero a una escala multiplicada muchas veces. Estaba reseca, deteriorada, con señales de algún tipo de daño, como si hubiera sido arrancada de algo vivo. Y lo principal, su tamaño. 6 soldados estaban de pie bajo ella, y el ala se extendía bastante más allá de los soldados de los extremos por ambos lados. David hizo un cálculo mental rápido: si cada persona ocupa aproximadamente 60 centímetros de ancho, entonces esa ala medía unos 4,5 metros de largo. 4,5 metros. De un solo ala. En ese momento David decidió no preguntar nada, la gente estaba de servicio, no era momento para interrogatorios. Pero el tema surgió por sí solo por la tarde, cuando el primer sargento de la unidad llamado Compales, junto con varios otros sargentos, invitó a Juan y a su primo americano a cenar en el club para suboficiales. Pinchos de filete a la parrilla, buen bourbon con hielo, un ambiente relajado al final de una jornada de trabajo. Fue entonces cuando David preguntó sobre la fotografía. Y lo que le contaron en respuesta, lo describió más tarde como una de las historias más extrañas que jamás había escuchado. Al mismo tiempo, los propios narradores hablaban de ello con la misma calma y naturalidad con que se habla de la ruta al trabajo o del tiempo que hace los fines de semana. Sin drama. Sin emociones especiales. Como sobre algo que simplemente ocurrió y que forma parte de la vida aquí, en estas junglas, en estas islas. Y la historia era la siguiente. Varios años atrás, cuando Cangles era todavía teniente, su unidad fue enviada a unas maniobras de campo de aproximadamente una semana de duración. El lugar fue elegido deliberadamente de difícil acceso, una de las islas remotas en la parte sur del archipiélago filipino. Oficialmente era un entrenamiento de artillería de campaña, práctica de misiones de fuego en condiciones reales de campo, coordinación con observadores, corrección de tiro. Pero en esa misma zona, según datos de inteligencia militar, operaban grupos de insurgentes armados. Así que las maniobras transcurrían en condiciones lo más parecidas posible a las de combate real. El terreno era difícil. Jungla tropical densa con un dosel espeso que casi cortaba completamente la luz solar al nivel del suelo. Colinas, crestas montañosas, profundos valles con ríos. Humedad, cerca del 90%, calor, pesado, pegajoso. Ese mismo entorno que agota al ser humano más rápido que cualquier adversario. Los soldados establecieron el campamento base en un claro a unos 3 o 4 kilómetros del pueblo más cercano, un pequeño asentamiento donde vivían campesinos y pescadores locales. La unidad hacía fuego en una zona especialmente designada, donde la selva había sido despejada para crear una zona de impacto. Los 3 primeros días transcurrieron sin incidentes. Las maniobras marchaban según el plan, los soldados trabajaban con precisión, el oficial estaba satisfecho. Al 4.º día todo cambió. A primera hora de la mañana,
antes de que hubiera amanecido del todo, se acercaron al campamento de los artilleros personas del pueblo. Al frente iba el jefe, un anciano con el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol y con unos ojos en los que se leían simultáneamente la ira y la inquietud. Con él venían varios campesinos, agricultores que cultivaban arroz aquí y criaban ganado. Exigieron ver al comandante de inmediato. Cuando salió el teniente Cangles, el jefe sin preámbulos acusó a sus soldados de robo. Según sus palabras, la noche anterior habían desaparecido del pueblo varias gallinas y una cabra. Las cercas estaban intactas, los candados no estaban forzados, nadie había oído nada, simplemente por la mañana los animales no estaban en su sitio. ¿Y quién era el culpable? Por supuesto, los soldados. Los forasteros que habían venido a sus tierras. Cangles escuchó las acusaciones con calma. Era un oficial con experiencia, sabía cómo no perder la cabeza en situaciones donde las emociones fácilmente dominan sobre la razón. Inmediatamente formó al personal y llevó a cabo una inspección minuciosa, barracones, equipamiento, perímetro. Los sargentos informaron, ningún soldado había abandonado el campamento la noche anterior. No había ninguna evidencia de la cabra ni de las gallinas desaparecidas. Las acusaciones eran infundadas. Sin embargo, Cangles tomó una decisión dictada no por el derecho, sino por el sentido común. Ordenó entregarle al jefe del pueblo tanto arroz y conservas como pudieran llevarse, como gesto de buena voluntad y respeto. En esa región operaban insurgentes, y lo último que necesitaban los militares era una población local hostil. Aunque las acusaciones fueran falsas, enemistarse con el pueblo costaba más caro que sacrificar unos cuantos sacos de víveres. Los campesinos se fueron, aparentemente tranquilizados. Pero al día siguiente todo se repitió. Esta vez el daño era más grave. Del pueblo habían desaparecido varias cabras más y más de una docena de gallinas. Además, varios gallineros y corrales habían sido literalmente destrozados, como si algo con una fuerza enorme los hubiera derribado desde dentro o desde fuera. Tablas rotas, cercas volcadas, la tierra alrededor removida. El jefe del pueblo volvió a ver a Cangles, pero esta vez sin pretensiones, con otro estado de ánimo. En sus ojos ya no había simplemente ira. Había aparecido el miedo, auténtico, profundo, ese que vive en las personas que han crecido en estas junglas y saben de qué tener miedo de verdad. Cangles le aseguró nuevamente la inocencia de sus hombres. Pero esta vez decidió no limitarse a pagar con comida. Envió al pueblo un grupo, el primer sargento con pales y 5 soldados, incluido Juan, para que vieran con sus propios ojos qué estaba ocurriendo y trataran de entender la situación. La versión oficial para el informe, reconocimiento en busca de actividad insurgente. La versión no oficial, entender quién o qué estaba arrasando los corrales del pueblo cada noche. El grupo llegó al pueblo en 2 camiones del ejército. El panorama que encontraron era más elocuente que cualquier palabra. Los gallineros estaban efectivamente destrozados, no simplemente abiertos, sino derrumbados, y con una fuerza incompatible con las acciones de una persona normal o incluso con el ataque de un animal salvaje de gran tamaño. El corral de las cabras estaba destruido hasta los cimientos. Por todas partes, señales de pánico, plumas, mechones de lana, lo que no había llegado a ser comido. Lo que quedaba después de los festines nocturnos. El primer sargento informó de esto por radio a Cangles, sugiriendo que podría tratarse de insurgentes desestabilizando deliberadamente la situación y enfrentando a los habitantes locales con el ejército. El teniente ordenó tener cuidado y vigilar la situación. Los propios aldeanos se mantenían apartados. No conversaban con sus vecinos, casi no hablaban entre sí. Los adultos evitaban la mirada. Los niños, que normalmente se acercan a los desconocidos por curiosidad, ese día no se veían por ningún lado. El pueblo estaba silencioso de manera antinatural, con ese silencio especial que existe cuando la gente tiene miedo de pronunciar una palabra de más, para no atraer la desgracia. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Desde una de las casas llegó un grito de mujer penetrante. No de sorpresa, no de susto, precisamente el que escapa de una persona cuando ocurre algo irreparable. Un segundo después, de la puerta salió corriendo una mujer joven.
Corría sin mirar a dónde, tropezando, gritando algo en tagalo rápido, incomprensible, ahogándose de terror. Al llegar donde estaba su padre, el jefe del pueblo, cayó en sus brazos y durante mucho tiempo no pudo hablar. Solo temblaba y lloraba. Cuando finalmente pudo pronunciar palabras, su sentido era aterrador. Gritaba, ya no está. Ya no está. Se la llevó. Esa joven era la hija del jefe. Y su recién nacida, una niñita de tan solo unas pocas semanas de vida, había desaparecido de su cuna. Los soldados corrieron hacia la parte trasera de la casa, una pequeña construcción de bambú y hojas de palma, típica de esa zona. En la pared trasera había un agujero enorme. No simplemente un rasgón, algo había derribado la pared desde afuera, rompiendo y esparciendo las cañas de bambú. El agujero era suficientemente grande para que pasara una persona adulta de complexión normal. O algo del tamaño de una persona. En la tierra junto al agujero los soldados encontraron huellas. No eran huellas de botas ni de pies humanos descalzos, eran garras. Arañazos profundos en la tierra dura, dejados por algo afilado y poderoso. Al parecer, esto había ocurrido muy recientemente, literalmente unos minutos antes de que los soldados llegaran al pueblo. El primer sargento Compale se comunicó de inmediato con Cangles por radio e informó de la situación. El teniente inicialmente ordenó quedarse en el sitio y esperar refuerzos, era demasiado parecido a una trampa insurgente clásica, sacar a un pequeño grupo de soldados fuera del campamento con cualquier pretexto razonable, y luego atacarlos en el bosque. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Del bosque llegó un llanto. Tenue, entrecortado, débil, pero era precisamente el llanto de un bebé. Sin ninguna duda. La niñita estaba viva. Estaba en algún lugar allá, en la jungla, y su llanto se alejaba gradualmente, como si algo la llevara hacia el interior del espeso bosque. Compales volvió a comunicarse con el comandante. Ambos entendían, con cada minuto que pasaba las posibilidades de encontrar al bebé con vida se desvanecían. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte. En una hora, máximo hora y media, en la jungla caería la oscuridad, esa oscuridad tropical rápida, despiadada, en la que sin visión nocturna es imposible dar un paso. Cangles dio permiso para la búsqueda. Pero ordenó mantener comunicación constante por radio, contactar cada 10 minutos, informar de la posición y la situación. 6 soldados se adentraron en la jungla. Vale la pena mencionar por separado una circunstancia que hacía su posición especialmente vulnerable. Dado que la salida al pueblo estaba inicialmente planeada como una visita breve en el marco de las maniobras, y no como una incursión de combate, los soldados llevaban el mínimo de munición. Cada uno tenía solo un cargador para el fusil de asalto. Varios hombres llevaban adicionalmente 2 o 3 cartuchos sueltos. Esto es críticamente poco para cualquier enfrentamiento serio. Cuando entraron en ese bosque, lo entendían perfectamente, pero el bebé estaba vivo, y cada segundo de demora podía costarle la vida. La jungla aquí era auténtica, densa, oscura, húmeda. Los árboles estaban tan juntos que a través del dosel casi no penetraba la luz. Bajo los pies, un complejo tapiz de raíces, troncos caídos, sotobosque espeso. Cada paso requería atención, de lo contrario podías tropezar, perder la orientación o clavarte algo punzante. Los soldados se movían rápido, en la medida en que lo permitía el terreno, escuchando constantemente. Y fue aquí, justo aquí, donde la historia adquirió una dimensión completamente diferente. Escuchaban el llanto del bebé. Eso es comprensible, pero además del llanto escuchaban algo más. El sonido de alas batiendo. Alas enormes, no como las de un pájaro, no ligeras y sonoras, sino sordas, pesadas, rítmicas. Como si algo muy grande volara sobre los árboles, llevando al bebé en sus garras. De vez en cuando el sonido cesaba, como si el ser aterrizara en las ramas y se quedara inmóvil antes de volar de nuevo. Los soldados se miraban entre sí, pero nadie pronunciaba en voz alta lo que todos pensaban. Luego el aleteo se desplazó hacia el este. Hacia las colinas. El grupo cambió de dirección y continuó la persecución. Ya habían corrido por la jungla unos 1,5 kilómetros, acalorados, completamente empapados de sudor, agarrándose a ramas y raíces, abriéndose paso entre la maleza.
La respiración era pesada. Los músculos ardían. Pero el llanto se hacía más fuerte, lo que significaba que se movían en la dirección correcta. Entonces todo se silenció. El llanto y las alas, de golpe. La jungla cayó en silencio. Los soldados se detuvieron. Formaron una defensa circular. Estaban de pie escuchando. Los corazones latían tan fuerte que parecía que todo el bosque podía oírlos. Uno de los soldados susurró en voz baja que el sol casi se había puesto y pronto se haría completamente oscuro. Compales callaba. Pensaba. Tomaba una decisión. Entonces de nuevo, el llanto. Apenas audible, pero claro. Desde algún lugar arriba, desde la colina que se alzaba justo delante de ellos. Empezaron a subir. El ascenso era pronunciado. La tierra, resbaladiza, cubierta de musgo y hojas podridas. Se agarraban a las raíces, a las rocas salientes, a las lianas que colgaban. Se ayudaban unos a otros. Trepaban hacia arriba, jadeando en el aire caliente y estancado. Cuanto más arriba, más fuerte se hacía el llanto. Eso daba fuerzas para continuar cuando las piernas se negaban a cargar con el peso. Por fin llegaron a una zona relativamente plana, una terraza natural en la ladera. Aquí el bosque era algo menos denso, se respiraba un poco mejor. La niñita lloraba justo al lado. Literalmente a unos pocos metros, pero la densa vegetación no la dejaba ver. Y entonces algo cambió. Juan luego describía ese momento así: primero sintió el movimiento del aire brusco, fuerte, como una ráfaga de viento, pero horizontal. Luego un sonido parecido al rugido de un arroyo de montaña, solo que breve y concentrado. Y luego algo salió de detrás de los árboles directamente hacia ellos. De los 6 soldados, fue precisamente Juan quien mejor pudo verlo. No porque fuera el más valiente o el mejor preparado, simplemente en alguna fracción de segundo se encontró exactamente donde la luz del día agonizante cayó bajo el ángulo justo. Y vio. La criatura medía aproximadamente 1,5 metros de altura, quizás un poco más. Su aspecto era simultáneamente humano y no humano, y precisamente esa combinación era lo más aterrador. El rostro, envejecido, femenino, con ojos hundidos y oscuros, una nariz grande y unos labios estirados en una mueca que era imposible llamar ni sonrisa ni rictus, pero que mostraba unos dientes irregulares y amarillentos. La piel, arrugada, oscura, estirada sobre los huesos como se estira la piel de un tambor. El cuerpo, femenino en sus contornos generales, pero de la cintura para abajo convirtiéndose en algo completamente distinto, las piernas dobladas en un ángulo antinatural, cubiertas de pelo oscuro y rígido, con largas garras curvas en lugar de pies. Y las alas, enormes, membranosas, como las de un murciélago colosal, cubiertas del mismo pelo áspero y oscuro. Eran precisamente esas alas las que producían el sonido que habían estado escuchando todo ese tiempo. Los otros 5 soldados solo vieron una sombra, una silueta oscura que pasó sobre sus cabezas. Eso fue más que suficiente. Los hombres instintivamente se lanzaron a los lados. Alguien cayó. Alguien disparó, sin apuntar, simplemente por reflejo, hacia la oscuridad. Pero la criatura ya había pasado sobre ellos y se dirigía cuesta abajo. Pasaron unos segundos. Entonces los soldados comprendieron que seguían vivos. Que tenían las armas en las manos. Que el bebé, ahí estaba, cerca, al otro lado de esos arbustos. Compales ordenó avanzar. Pasaron sobre una pequeña cresta y se encontraron ante la entrada a una cueva. Pequeña, poco profunda, pero suficiente. Ante la entrada la tierra estaba sembrada de huesos y restos, gallinas a medio comer, mechones de lana de cabra, cáscaras de huevo. Lo que no había tenido tiempo de ser devorado. Lo que quedaba después de los festines nocturnos. Dentro de la cueva había una guarida, no simplemente una hendidura en la roca, sino una guarida auténtica, acondicionada con un cuidado sombrío. Un lecho de hierba seca, trozos de tela, fragmentos de algo indefinido. En el centro de ese montón, el bebé. La niña estaba tumbada boca arriba, mirando la bóveda oscura de la cueva y llorando, en voz baja, casi sin sonido, como se llora de agotamiento. Su ropa estaba desgarrada, en la piel se veían arañazos, no profundos, pero dolorosos.
Por lo demás, estaba viva e ilesa. El primer sargento Compales tomó a la niñita en brazos. Ella durante un segundo se cayó, como si se sorprendiera, luego volvió a llorar, pero de otra manera. Más cálidamente. Más suavemente. Como se llora cuando termina el miedo. Afuera tronaron los disparos. Varios soldados abrieron fuego colina abajo, habían visto a la criatura, que ahora descendía, alejándose de las colinas en dirección al río que serpenteaba por el fondo del valle a unos 1,5 kilómetros al oeste. Incluso a distancia, incluso en el crepúsculo, se veía que volaba de manera irregular, herida, manteniendo la altura con dificultad. Se posó en la copa de los árboles a orillas del río. Compales entregó al bebé a Juan, agarró la radio de uno de los otros soldados y comenzó a transmitir. Lo que ocurrió a continuación fue un auténtico ejemplo de profesionalismo militar en circunstancias completamente increíbles. El primer sargento pidió al campamento base fuego de artillería, coordenadas específicas, munición específica. Solicitó un proyectil explosivo de detonación aérea, es decir, uno que no explota al impactar contra el suelo, sino a una altura determinada sobre el objetivo, cubriendo el área bajo el punto de explosión con una densa lluvia de fragmentos. Es una elección inteligente, para un objetivo que se refugia en las copas de los árboles, precisamente ese proyectil es el más efectivo. Cangles podría haber dudado. Podría haber exigido explicaciones. ¿Por qué queréis disparar fuera de la zona de impacto asignada? ¿Por qué detonación aérea? ¿Por qué hacia allí, donde no hay objetivos documentados? Pero no lo hizo. Escuchó en la voz de su experimentado primer sargento lo que un oficial experimentado sabe escuchar, la confianza absoluta de un hombre que ha visto algo en lo que no es posible no creer. Autorizó la misión de fuego. En la posición de fuego, el equipo recibió los datos, apuntó el cañón y disparó. El proyectil recorrió su trayectoria sobre el valle y estalló a 15 metros sobre las copas de los árboles junto al río, exactamente allí donde la criatura había quedado inmóvil, tratando de recuperar fuerzas antes del último esfuerzo. Un destello. Un estruendo. Una nube de humo y ramas dispersadas. Luego, silencio. Los soldados en la colina contuvieron la respiración. Del humo salió algo. Más exactamente, cayó. La forma oscura se tambaleó sobre los árboles, agitó las alas, convulsivamente, sin ritmo, como un pájaro con el ala rota. Intentaba levantarse, intentaba cruzar el río. Su grito resonó sobre el valle, penetrante, desgarrador, completamente diferente a cualquier sonido animal. Demasiado humano para una bestia. Demasiado bestial para un humano. No cruzó el río. Cayó al agua. Las oscuras aguas la recibieron, y se cerraron sobre ella. Los soldados bajaron de la colina. El pueblo los recibió no con gritos ni con abrazos, con silencio. La gente miraba callada. La madre joven, al ver a su hija en brazos de Juan, no gritó ni lloró, simplemente cayó de rodillas y le abrazó las piernas con los brazos, como en una plegaria. Luego se levantó y tomó a la niña. La pequeña dormía plácidamente. El grupo regresó al campamento. El médico militar examinó al bebé. Limpió y vendó los arañazos. Le dio agua, la pequeña estaba algo deshidratada, pero por lo demás, sana. La madre no se alejó de ella ni un paso. El jefe del pueblo, que todo ese tiempo había permanecido a un lado callado, en algún momento se acercó a Compales y le puso la mano en el hombro. No hubo palabras, y no hacían falta. El teniente Cangles redactó un informe para el mando del batallón, con formulaciones cautelosas y medidas, en las que la palabra, criatura, no aparecía en ninguna parte. También ordenó poner guardia en el pueblo durante los próximos días. No ocurrió nada más inusual. La jungla guardaba silencio. Las noches transcurrieron con tranquilidad. En los días siguientes, varios soldados de ese mismo grupo volvieron al pueblo, no por orden, sino por propia voluntad. Ayudaban a reparar los gallineros y corrales destrozados. Arreglaron la pared trasera de la casa de donde había sido raptada la niña. Trabajaron codo con los campesinos que unos días antes los miraban con desconfianza. Ahora los miraban de otra manera. A esa niña, a la pequeña que había sobrevivido a lo que a los adultos les resultaba difícil creer,
Los soldados la apodaron extraoficialmente la estrella de la suerte. Lucky Star. Y ese apodo se quedó con ella. 3 días después, unos pescadores locales que trabajaban en el río aguas abajo encontraron en la orilla algo extraño. Un ala enorme, oscura, cubierta de pelo rígido, con estructura membranosa. Como la de la fotografía. Se la llevaron a los soldados. Estos la tomaron y la trasladaron a su base. Alguien de los más habilidosos fabricó un marco especial y clavó el trofeo en la pared del barracón, como recordatorio, como prueba, como advertencia. La fotografía la tomaron casi de inmediato. 6 soldados de pie bajo un ala oscura de 4,5 metros. El teniente Cangles en el centro. Sin embargo, la historia del ala tuvo un desenlace inesperado. Al cabo de unos días empezó a descomponerse, rápidamente, como si la luz del sol la destruyera desde dentro. Apareció un olor que Compales describió como dulzón y putrefacto, sin parecido a nada. El tejido del ala literalmente se encogía ante los ojos, oscurecía, se desmoronaba. Mantenerla en el barracón se hizo imposible. Los soldados sacaron el ala fuera del perímetro, la rociaron con combustible y la quemaron. Y así terminó todo. Al menos oficialmente. La manera en que aquellos hombres contaban todo eso durante la cena, con calma, sin gestos exagerados, sin intentar impresionar, asombró a David quizás más que el propio relato. Era un hombre que había pasado varios meses en una base aislada en Irak, rodeada de miles de combatientes de una organización terrorista. Que había trabajado bajo el fuego, que había visto la muerte con sus propios ojos, que había tenido motivos para tener miedo cada día. Y ese mismo hombre estaba sentado frente a personas que con la misma calma cotidiana contaban sobre una criatura con una envergadura de 4,5 metros que raptaba niños de las casas del pueblo. David señaló que cuando a su vez comenzó a contar con la misma tranquilidad, como algo habitual, sobre sus noches en la base iraquí, los soldados filipinos lo miraban con exactamente la misma curiosidad desconcertada. Cada uno de esos hombres había vivido una vida tal que los estándares de lo normal y lo increíble se habían desplazado tanto que el límite entre ellos casi había desaparecido. No está de más decir unas palabras sobre los propios soldados filipinos, sobre qué clase de personas son. A lo largo de mis años de servicio tuve la oportunidad de trabajar codo con los marines filipinos, en 2012 y en 2014. Ambas veces, en difíciles condiciones de campo, en la jungla, en el marco de ejercicios conjuntos. Cada vez me convencía, son personas asombrosamente resistentes, disciplinadas y al mismo tiempo sinceras. Prestan servicio en condiciones que a los soldados americanos ni se les pasan por la cabeza, y lo hacen sin quejas innecesarias, con dignidad. Al mismo tiempo son abiertos, cálidos, con un gran sentido del humor. La conversación con ellos siempre es animada. En la mesa saben beber, reír y hablar de cosas serias. Con gente así da gusto servir. Alrededor de la propia historia, por supuesto, se pueden plantear varias preguntas, y sería deshonesto no hacerlo. David describió los acontecimientos con un detalle sorprendente, a pesar de que él mismo no estuvo presente en esos hechos, sino que lo supo de segunda mano. Ese nivel de detalle al contar una historia ajena casi siempre significa o una memoria excepcional del narrador, o un tratamiento artístico, consciente o no. Es posible que durante la cena hablaran varias personas a la vez, completándose mutuamente. Es posible que David haya rellenado algunos vacíos como le pareció lógico. Eso es normal. Así funciona la memoria humana y la narrativa humana. También hay detalles concretos que plantean preguntas a cualquier persona con experiencia militar. Por ejemplo, ¿cómo pudo el primer sargento Compales determinar y transmitir tan rápidamente las coordenadas exactas del objetivo para el fuego de artillería, que es el elemento clave y crítico de una misión de fuego, sin el cual nada funciona? Este momento no está explicado en el relato. Y para alguien que él mismo sirvió en artillería, precisamente esa omisión resulta evidente de inmediato. O bien, ¿cómo podían escuchar que la criatura cayó al río si se encontraban a casi 1,5 kilómetros de la orilla, en una colina pronunciada, en una jungla que crea un enorme ruido de fondo? ¿O cómo en el crepúsculo que se espesaba, a esa distancia, Juan pudo distinguir tantos detalles del aspecto de la criatura? Eso no significa que la historia sea inventada.
Pero sí significa que entre el suceso real, fuera cual fuera, y su versión registrada, pasó por varias capas de percepción humana, memoria y narrativa. Y cada una de esas capas añadió algo, eliminó algo, redondeó algo. Y aún así, si esta fuera la única historia de este tipo, podría dejarse de lado, encoger los hombros y decir, es un cuento entretenido. Pero no es la única historia. Relatos similares, sobre criaturas con alas de murciélago, sobre raptos de niños, sobre sangre bebida, sobre corrales destrozados en pedazos por una bestia nocturna desconocida, provienen de distintas partes del archipiélago filipino. Los cuentan personas diferentes, militares y civiles, jóvenes y viejos, letrados e iletrados. Islas diferentes. Décadas diferentes. Pero las mismas siluetas en la oscuridad, las mismas marcas de garras en la tierra. La misma sensación, de que algo grande y oscuro te observa desde el lindero del bosque. En eso reside el misterio principal. No en la historia concreta con unos soldados concretos y un proyectil de artillería concreto. Sino en el hecho de que esa historia no es una excepción. Es parte de un mosaico de testimonios de muchos años, plurivocal, distribuido por todo el archipiélago, cada uno de los cuales por separado es fácil de rechazar, pero todos juntos forman algo de lo que ya no es tan sencillo deshacerse de un manotazo. Me familiaricé con este tema no solo a través de las historias de soldados. Hace unos meses en nuestra iglesia había una persona, Aristóteles, un chico tranquilo y modesto, enfermero de profesión, que creció en Filipinas. Nunca fuimos muy cercanos, nos saludábamos al pasar, a veces intercambiábamos un par de palabras. Pero un día estuvimos juntos en una reunión de hombres, él estaba de guardia como médico en caso de lesiones, y decidí preguntar directamente. Mencioné que había oído hablar de la Swang, que había hecho material sobre él, y pregunté, ¿sabes qué es eso? Se volvió hacia mí de inmediato. Sin dudar ni un segundo. Ah, sí, claro. El Aswang. Como si le hubiera preguntado sobre algo completamente ordinario. Y luego me contó algo interesante. Creció en un pueblo muy remoto, sin electricidad, sin iluminación en las calles, sin todo aquello que crea la ilusión de protección contra la oscuridad. Eran los finales de los años 70, principios de los 80. Cuando el sol se ponía, el pueblo se sumergía en una oscuridad que una persona de ciudad no puede imaginarse. Ni una sola luz. Solo la jungla alrededor y las estrellas sobre la cabeza. Dijo que de noche ni se le pasaba por la cabeza salir de casa. No porque su madre se lo prohibiera, aunque también se lo prohibía, usando precisamente el Aswang como principal argumento. Sino porque él mismo lo creía. Porque en semejante oscuridad, cuando no se ve absolutamente nada, la imaginación infantil funciona de una manera especial. Decía, en cada rincón de la habitación, el Aswang. Detrás de cada árbol, el Aswang. En todas partes. Para él no era un cuento de miedo, era la realidad de su infancia, tan real como el olor del arroz en la estufa o el sonido de la lluvia sobre las hojas de palma. Ahora Aristóteles es una persona creyente, cristiano practicante. Mira a estas criaturas a través de otro prisma. Para él no son personajes folclóricos, son demonios. Exactamente los que menciona la Biblia. Seres cuyo objetivo es asustar a las personas, destruir la paz, cazar a los débiles e indefensos. Mencionó una historia del Evangelio, la del endemoniado Gadareno, atormentado por demonios. Cuando Jesús los expulsó del hombre, los demonios entraron en una manada de cerdos y estos se precipitaron al mar. Para Aristóteles eso no es una metáfora, es la descripción de cómo esos seres se comportan en el mundo, buscan una víctima, aterrorizan, no se calmarán hasta que llegue lo que está prometido en el libro. Contaba todo esto exactamente igual que aquellos soldados durante la cena. Con calma. Sin dramatismo. Como algo que se da por sentado. Precisamente esa nota, no de miedo histérico, sino de convicción tranquila, es la que permanece en la memoria más tiempo que cualquier otra cosa. Porque el narrador histérico quiere que le crean. El tranquilo, simplemente dice cómo fue. En eso consiste la particularidad de los lugares donde la guerra, la pobreza y la fe antigua conviven ya desde hace muchas generaciones. Allí el folclore no muere, cambia.
Absorbe nuevos portadores, nuevas circunstancias, nuevos testigos. Sigue a las personas a donde quiera que vayan, a las montañas, a las junglas, a los campos de tiro, a las posiciones de vanguardia. Los soldados llevan consigo las historias igual que llevan el equipamiento, en silencio, por costumbre, como parte inseparable de lo que son. Y a veces, solo a veces, esas historias resultan no ser simplemente historias. La estrella de la suerte creció. Algo en esa afirmación me parece lo más importante de todo lo que hay en esta historia. En medio de todo lo oscuro e inexplicable, ella sobrevivió. La niña pequeña que fue llevada en la noche a través de un agujero en la pared, fue encontrada viva en una guarida entre las colinas. La trajeron de vuelta a su madre en brazos de un primer sargento con las manos impregnadas de pólvora y sudor. La vendaron, le dieron de beber, la acostaron a dormir. Y creció. A veces lo más importante no es la explicación. Lo más importante es el desenlace.